Arquitecto, docente de UTU, integrante de la Dirección de Ordenamiento Territorial, coordinador de Gabinete Departamental y secretario general de la Intendencia de Río Negro entre 2015 y 2020, electo este domingo como intendente de este departamento. Estamos en contacto con Guillermo Lebrato. Guillermo, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, gente. La verdad, un placer, un gustazo estar en el programa y bueno, feliz por el resultado y diría aún con la emoción a flor de piel y que no se vaya nunca. Se te escuchó, sí, muy emocionado en algunos móviles, en algún contacto con otros medios, y en ese sentido consultarte cómo recibiste el triunfo del Frente Amplio, de tu candidatura. ¿Significó una sorpresa? Bueno, en realidad, yo quiero destacar la certeza que ofreció nuestra fuerza política desde ya el año pasado, luego de noviembre, y que creo que eso fue justamente una gran fortaleza del inicio de campaña. Ya la gente no tuvo dudas que había 3 candidatos. En enero ya estábamos de alguna manera designados, en febrero proclamados por la Corte, empezamos a laburar en nuestro programa de gobierno, ya en marzo estábamos en cancha los 3, o sea, en territorio, con un despliegue impresionante, muy comprometido, y creo que eso generó, digamos, un aspecto que yo quiero destacar, porque siempre a veces focalizamos o puntualizamos en las cosas que hacemos mal. Y esto creo que se hizo bien desde la unidad Frente Amplista, y bueno, que dio sus frutos. Trabajamos complementariamente. Oscar Terzaghi, que era el otro candidato, es de Jun, Sergio Milesi de Berlín, yo soy de Fraiventos, entonces había también un despliegue territorial importante. Y bueno, y después sí, con mucha emoción por lo que implicaba. Teníamos alguna medición que podíamos estar bastante más cercanos. Pero independientemente de eso, yo siempre digo, dormí tranquilo toda la campaña. O sea, en realidad eso era una seña, digamos, de que habíamos hecho las cosas bien y que no nos había quedado nada, que lo habíamos dado todo. Y bueno, después sí, obviamente la carga de ansiedad por tanto trabajo, por lo que implica la responsabilidad de llevar en los hombros un enorme honor, orgullo de representar a nuestra fuerza política. Bueno, hace que lo vivamos así intensamente, con una emoción que, bueno, cualquier cosa nos disparaba un llanto, pero bueno, el resultado fue parte de eso, porque también lo vivimos en familia. Yo soy bastante hogareño, me gusta mi casa, me gusta obviamente convivir con mis seres queridos, y bueno, y habíamos decidido ya desde el vamos, luego de la jornada electoral, esperarlo con todo el equipo en casa. Si vemos la forma en la que se dan estos resultados, Guillermo, el Frente Amplio creció casi 7 puntos porcentuales, el Partido Nacional pierde 14 en relación a los resultados de 2020. ¿Cómo se obtienen estos resultados? ¿Cuánto lo explica la campaña y el trabajo del Frente Amplio en el departamento durante el quinquenio? ¿Y cuánto se explica por las deficiencias del gobierno departamental que lideró Omar Lafluf? Bien, introducís un par de cosas que es importante. Primero, lo propositivo y lo bueno que fue nuestra campaña, que nos habíamos trazado de alguna manera una campaña desde el disfrute, desde la honestidad, desde la cercanía, desde el tono del respeto hacia la ciudadanía y obviamente hacia los adversarios políticos. Fue una campaña, digamos, la gente le llama relativamente tranquila, pero para mí fue muy franca, y eso está muy bueno, que haya sido así. Y después el otro aspecto es justamente que en el intercambio, en las reuniones que hicimos con la gente, bueno, obviamente que confirmábamos la desconexión clarísima que hubo del actual gobierno departamental, también del municipal, con la gente en cuanto a acciones concretas, en cuanto a trabajo con la comunidad organizada, y bueno, en cuanto a el no cumplimiento de las prestaciones básicas que tiene una intendencia, en cuanto a infraestructura. Y bueno, eso de alguna manera hizo que la gente también generara un descreimiento, una desconfianza, un mal humor urbano, le digo yo, porque fue así. O sea, levantarte todos los días y abrir la puerta de tu casa y encontrarte con una volqueta repleta de basura, nunca había pasado en Río Negro. En Fraiventos y en Jun en particular, que son las ciudades más grandes, que hablaba de una deficiencia en el sistema de recolección de residuos por X causas, por lo que sea, pero nunca hubo un plan B para atacar cualquier imponderable o cualquier cosa, algo imprevisto. Y eso en realidad se hizo sostenido. También el tema naturalmente del desempleo que vive el departamento. Somos el peor rankeado, pero no desde ahora.
o sea, desde hace un tiempo. Entonces la inacción o la inamovilidad de eso desde las autoridades competentes nacionales y departamentales, porque también es cierto que las políticas públicas de empleo las genera el gran decisor, que es el gobierno nacional, y eso aquí no llegó nunca. Entonces o nunca terminó de aterrizar para generar, digamos, mejoras sustanciales. Por lo tanto, estuvimos siempre rankeados o en el podio del mayor índice de desempleo. Y bueno, y la verdad que nosotros decíamos que constatábamos que nuestro mayor problema, por más que fuera como simbólico, era la desesperanza por la falta de oportunidades, y eso es muy potente para cualquier comunidad, ¿no? Guillermo, y en ese sentido, ¿qué incidencia crees que tuvo la diferencia cambiaria con Argentina durante gran parte de este quinquenio? Y bueno, tuvo mucho, ¿no? Para mí tuvo mucho. Nosotros decíamos que una vez que se levantaran las restricciones por el COVID en el puente, eso iba a pasar, y no se tomó ninguna medida, digamos, preventiva o estimulante para que la gente no pasara. Entonces hubo un periodo que fue, digamos, bueno, a nivel país, ¿no? Pero nosotros como ciudad fronteriza o ciudad espejo con Gualeguaychú, fue tremendo. Y eso dejó, de alguna manera, una afectación remanente que, bueno, que ha costado, digamos, levantar. Y las medidas que dictó el gobierno nacional en su momento, cuando era tan evidente lo que estaba pasando, fueron tardías, lentas y totalmente insuficientes. Entonces, de alguna manera hubo una afectación al comercio local, a los emprendimientos, bueno, a la generación de empleo, al crecimiento, digamos, de oportunidades laborales. E indudablemente que yo diría que nosotros tenemos el 16% de desempleo a nivel departamental. No tenemos la disgregación de lo que sería Fraiventos, pero estoy seguro que sería seguramente un poco mayor. Y entonces es alarmante. ¿Ustedes tenían la idea, vuelvo a esto, de si hubo una sorpresa de que la caída del Partido Nacional podía ser tan estrepitosa? No, a ver, como caída, si bien no se votó por parte de ellos bien, no teníamos obviamente la certeza. Entendíamos que, bueno, que hubo como últimas acciones con la llegada del expresidente, entendíamos que se pensaba que eso podía mover algo, pero fue tan fuerte, teníamos la plena convicción de esta desconexión. La gente estaba como muy molesta y nos lo hizo saber. En campaña obviamente nos lo va a hacer saber a nosotros en la medida que no cumplamos los compromisos. Entonces yo reivindico eso porque habla justamente de una comunidad por lo menos activa, no apática, más allá de que falten cosas como para concretar, pero bueno, nosotros también es cierto que votamos muy bien, el Frente Amplio votó muy bien porque supo hacer una campaña muy buena. Nosotros profesionalizamos la campaña, conformamos equipos, trabajamos muy bien los temas y trabajamos sobre todo esto que decimos, supimos escuchar, supimos pensar con la gente y supimos construir soluciones. El programa del Frente Amplio que hacía mención se construye en Río Negro a través de un proceso participativo, o sea, en 4 talleres, en todas las localidades. Es un proceso abierto de incorporación de ideas de la gente, y eso en realidad es muy positivo. Y bueno, y después obviamente está el concepto que para mí no es menor, que es el tema de cómo le hablas a la gente, en cuanto a la franqueza, la honestidad, la cercanía. Nosotros en algún momento decíamos en campaña, quien piense que esto se va a solucionar en 2 o 3 meses, que no nos vote. Y yo la verdad que no tenía ningún plurito en decirlo, o sea, ninguna restricción. O sea, ese componente a veces que la gente también tiene de lógica ansiedad de que todo se solucione ya. Hay cosas que en realidad se vinieron abajo a algunos servicios básicos, como decía, como el de los residuos, la gestión de residuos, pero también de la infraestructura básica. Vos le preguntás a cualquier fragmentino o yunguense cómo están las calles, y lo único que te va a decir es que están llenas de pozos. Uh-huh. O sea, y vos pagás los impuestos. Vos de alguna manera sos un contribuyente que querés obra pública, o por lo menos querés no obras faraónicas, querés tener las cosas básicas cubiertas, iluminación, espacios de convivencia obviamente equipados, no descuidados, y bueno, ese tipo de cosas en realidad no pasaron, y creo que se superó una vara que por suerte los rionegrenses tenemos de alta exigencia en cuanto al cuidado de los espacios públicos. Y por suerte es así, y nosotros queremos retomar eso, de que no permitimos que los espacios de la gente se descuiden. Y eso, bueno, fue una cosa muy evidente,
Sobre todo yo considero espacio público no solamente a la plaza, ¿no? Ni a los parques, la calle, la vereda, esos son espacios públicos. Y sin embargo todo eso estuvo totalmente descuidado. Sigamos un tiempo más atrás, Guillermo, vamos incluso al momento en el que el Frente Amplio pierde el gobierno nacional en 2019, y vamos a alguna de las acciones que llevó a cabo la fuerza política. El proceso del FAT Escucha, que fue impulsado justamente por el Frente Amplio, que implicó recorridas por todo el país, ¿pudo haber aportado algo en los resultados de las departamentales o se centró casi exclusivamente en abordar los temas de impacto nacional? No, yo te diría que como estrategia, es muy buena la pregunta, como estrategia aportó muchísimo. A nosotros nos tocó recorrer y nos dijeron cosas que no nos gustaron, pero que teníamos que escuchar. Es así, en el FAT Escucha. La comunidad organizada, respetando sus identidades, sus saberes, lo que quieren, o sus metas institucionales, y nos decían, bueno, ustedes nunca vinieron, ustedes de alguna manera gobernaron y en realidad se alejaron. Cuando fuimos a plantear tal cosa, no nos escucharon o demoraron tanto. O sea, hubo un proceso de autocrítica. Yo recuerdo, digamos, no es que me viniera impactado, porque impactados ya estábamos porque habíamos perdido las elecciones nacionales y las departamentales, pero en realidad era una cosa muy genuina de la gente. Y eso obviamente que hizo que la estrategia de campaña electoral a nivel departamental tuviera un componente de mucha cercanía. Nosotros tuvimos más de 100 reuniones en todo el departamento, recorrimos, visitamos, nos reuníamos en casas de familia. Entonces ahí hubo un espacio de escucha, digamos, departamental, por así decirlo, y de trabajo, pero sobre todo de mucha honestidad, de decir, a ver, a mí me gustaba decir en cada cosa, decir, cuando es no, hay que decir no, o sea, y cuando es sí, hay que decir que sí y laburemos juntos. Yo no tengo ningún derecho a jugar con tu tiempo. Entonces, si es no lo que estás planteando, si es imposible, hay que decirlo claramente. Entonces, eso me parece que se va entendiendo. Al mismo tiempo decíamos y decimos, y vamos a trabajar de esta manera, nosotros no venimos a reinventar el departamento. Nosotros vamos a actuar básicamente con 3 criterios. Queremos construir políticas públicas departamentales. Es decir, lo que está bien hecho y se va a potenciar. Lo que está hecho a medias lo completaremos y lo mejoraremos, y lo que no está hecho sí lo vamos a hacer. Pero no venimos a destruir todo. Entonces eso me parece que también es un concepto de que a la gente le da seguridad en el marco de las acciones a llevar adelante. Bueno, y en ese sentido, ¿con qué intendencia te vas a encontrar en cuanto a funcionarios, en cuanto a recursos financieros, proyectos en curso? No sé si has hablado, por ejemplo, con los ediles frente amplistas que ya venían trabajando y te han manifestado, bueno, en qué estado está la intendencia en ese sentido. Sí, nosotros tenemos en realidad, o tuvimos una instancia que hace a la institucionalidad democrática de la actual intendencia, que nos brindó un informe económico-financiero de proyección de cuál es el estado en ese tema. Y bueno, si bien no deja de ser un ejercicio técnico de proyección, la situación es bastante compleja. O sea, de hecho, igual nada novedosa para nosotros respecto porque fuimos gobierno durante 5 años. O sea, la intendencia necesita sí o sí en cualquier escenario una asistencia financiera para funcionar en el segundo semestre del año, porque en realidad sus ingresos genuinos solamente le dan para funcionar hasta junio, julio. Entonces ahí hay un desafío económico-financiero, no digo a una restricción de gastos estricta o profunda, sí en este caso a ser bastante austeros, cumplir las prestaciones básicas. Nos vamos a encontrar seguramente con flotas deterioradas a nivel para la atención en simultáneo de todos los problemas de vialidad urbana y de camionería rural productiva que tengamos, pero vamos igual a generar instancias con el gobierno nacional, vamos a generar algún aspecto que nos vincule para renovar la flota y dar respuesta, porque es un problema bastante no cubierto en realidad, y bueno, que la gente tiene molestia. Bueno, y después vamos a trabajar obviamente por el tema de desempleo con el gobierno nacional. Eso ya está clarísimo, porque de hecho lo implementamos en la propia campaña, desarrollamos o generamos reuniones concertadas con el propio ministro de Trabajo, con la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, con Uruguay 21, o sea, tenemos que salir a promocionar el departamento, generar empleo genuino en el corto plazo, en la mirada de mediano plazo. Vamos a abrazarnos con la UTEC, vamos a incorporar a la universidad al desarrollo del territorio. Yo no lo consigo
digamos, a un desarrollo territorial sin la incorporación de la universidad. Tenemos que modernizar la gestión, tenemos que generar oportunidades laborales a los gurises que están formados en nuestro departamento. Entonces hay un montón de cosas ahí a hacer que son los grandes desafíos, y con una amplitud, digamos, que va a incorporar seguramente las buenas ideas de los otros sectores, de los adversarios políticos, porque bueno, nosotros no podemos monopolizar las buenas ideas, y por eso nuestro programa de gobierno, al que le vamos a dar cumplimiento, va a incorporar las buenas ideas de los otros partidos también. ¿Cuáles van a ser los principales ejes de trabajo a corto y a largo plazo? Porque mencionás esto del tema del trabajo, del desempleo, que sin duda implica allí la labor conjunta con el gobierno nacional, pero políticas que se puedan implementar con fuerza desde la Intendencia. ¿En qué estás pensando? Y en lo primero es, por ejemplo, y aparte hasta con un perfil obviamente técnico, yo soy un apasionado obviamente por la infraestructura. Entonces no consigo que estemos viviendo, no tenemos ningún derecho a vivir en realidad con las calles llenas de pozos, con la vialidad rural destrozada, que tiene la particularidad que si bien por ahí circula la producción del departamento, también son conectores sociales. Es por donde circulan la ambulancia, el micro de los gurises de un pueblo chico que va a estudiar a Yun. O sea, yo siempre digo ahí, la madre o el padre de ese gurí de ese pueblito, a veces cuando llueve tiene la duda si ese gurí va o no al liceo o a la escuela. ¿Y por qué? Yo no lo tengo a esa consulta cada vez que me levanto en la mañana. Y la única diferencia es que ellos nacieron en un pueblito chico y yo nací en Fraiventos. Entonces me parece que nosotros tenemos que apuntar a corregir esas inequidades territoriales. Entonces, la parte de infraestructura a nivel de espacios públicos, vialidad urbana, vialidad rural, la gestión de los residuos. El ABC famoso de la Intendencia, que es la esencia de su función. Bueno, el trabajo del plan empleo que le decimos de corto plazo, bueno, tratar de generar empleo genuino en lo inmediato para que ayudar a los compatriotas que no la están pasando bien, puedan de alguna manera salir de la situación económica que hoy están teniendo, y después prepararnos con la clara vocación productiva que tiene el departamento. O sea, nosotros somos un departamento que tiene un río, que tiene una frontera, que tiene, digamos, un espacio gigantesco para el desarrollo logístico, tiene un puerto, tiene sitios hermosos para la explotación del eje de turismo. O sea, bueno, ni que hablar de la formación de conocimientos a través de la Universidad. Fraiventos ya es una ciudad universitaria, Río Negro ya es un departamento con formación terciaria. Guillermo, sí. Justamente sobre este último punto nos interesa consultarte sobre las posibilidades de desarrollo que tiene el departamento, porque vos fuiste responsable del proceso de revalorización del paisaje industrial de Fraiventos como patrimonio de la humanidad. Esto tenía un fuerte significado a nivel histórico, pero también se esperaba su impacto en términos turísticos. Los ministerios de turismo del Frente Amplio trabajaron mucho, además, para revalorizar los departamentos del litoral. ¿Cuánto tiene para crecer en este sentido el departamento de Fraiventos? Y yo te diría todo. Río Negro, perdón. Sí, todo. En realidad, la primera mirada ahí a mí me tocó ser gestor del sitio, que es una figura que UNESCO solicita a los estados parte para el modelo de gobernanza. A mí me gustaría cambiar el modelo de gobernanza con participación de los organismos nacionales en forma real, jurídicamente, digamos, sólida, y de alguna manera transformar lo que es el Anglo en un sitio país. O sea, si bien nos pertenece a los rionegrenses y a las rionegrenses, con respecto a que está ubicado en Fraiventos, en realidad es un sitio del Uruguay. Y como tal es el Uruguay de alguna manera que lo tiene que también poner en valor, más allá de que la Intendencia jamás nunca se va a despegar de eso, en esta mirada que vos decís, de que sea el motor para aspectos de desarrollo genuino, en generación de empleo, en preparación de una ciudad que tiene un sitio patrimonio mundial a nivel de servicios, a nivel de gastronomía, ¿por qué no artesanía, ferias, desarrollo náutico fluvial? Nosotros desarrollamos la última obra en el 2020, antes de irnos, que fue la restauración del viejo muelle, en una obra gigantesca y por suerte bien entendida por aquel momento por el ministro, pero cuando vino el gobierno saliente, o sea, cuando estaba creo que en ese momento Heber y después Falero, bueno, fue recortada. Entonces se nos impidió terminar la obra y tener un acceso de turistas bajo pequeñas embarcaciones, o sea, un acceso fluvial al sitio patrimonio mundial. Entonces ahí hay un montón de cosas, sobre todo cuando tenemos un río que nos une y no que nos separa con Argentina. Hay muchísimo interés en desarrollar ese tema. Y ahí hay cosas a abordar. Vamos a ir también seguramente a
a reflotar el proyecto de termalismo que teníamos planteado en nuestro periodo de gobierno, que está ubicado en un padrón de dominio municipal, o sea, nada impediría empezarlo, salvo, digamos, obviamente el acuerdo o la inversión privada, pero que está ubicado entre el sitio, entre el Anglo y el balneario Las Cañas. O sea, hay oportunidades en Fraiventos particularmente, bueno, ni que hablar en Berlín y San Javier, con las particularidades que tienen como pueblos ribereños también y con sus propias identidades. Entonces, bueno, a nosotros nos seduce mucho las oportunidades que tenemos para desarrollarlo, que va a implicar, diría, mucha gestión, mucha planificación, y bueno, y obviamente esa es la forma de salir a promocionar nuestro territorio. Pensando en el trabajo que se tiene que hacer con el gobierno nacional, pero bueno, yendo a otros temas, en marzo ocurrió un nuevo derrame de la empresa UPM, ubicada allí en Fraiventos, y en esta oportunidad fue de ácido sulfúrico en el muelle de la planta. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció en ese momento que bueno, que se iba a retomar el trabajo de la Comisión de Seguimiento de UPM1. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Debería repensarse el tema de las multas, por ejemplo, a esta empresa? Bueno, sí, en realidad creo que está el sistema, digamos, cubierto. Lo que me parece fantástico es esto, que se retome, que desapareció en este periodo anterior, porque bueno, ahí es un espacio de escucha, reclamo, de planteos de la comunidad con respecto al desarrollo de la propia planta y su producción. No tengo claro si fue aplicada y la entidad de la multa. Me parece también muy buena la actitud del ministro de hacerse cargo de inmediato y venir acompañado el mismo día del episodio, porque eso generó alguna incertidumbre, imagínense, no alarma, pero sí incertidumbre, y bueno, me parece justo siempre con el debido derecho al acceso a la información, tener las cosas claras para que la ciudadanía, digamos, lo maneje con mucha certeza, con mucha tranquilidad. Y bueno, sí, lo importante es el tema de la instalación de este órgano social, por así decirlo, de planteo para el trabajo en conjunto, sobre todo, porque también es cierto que UPM1 hoy está conectado con UPM2 y atraviesa nuestro departamento mediante la Ruta 20. O sea, hubo una inversión millonaria en UPM1, o sea, la que está acá en Fraiventos, para abastecer en parte a UPM2. Entonces, por lo tanto, la capacidad de producción, digamos, lejos está de disminuirse o mantenerse, sino que en realidad va a sostenerse y por qué no ampliarse. Quería consultarte por el tema de los municipios. En el caso de Río Negro tienen 3, ¿no? Jung, San Javier y Nuevo Berlín. Y se da que logran ganar en el primero con el Frente Amplio, y en el caso de San Javier gana el Partido Nacional, pero por 7 puntos. Y bueno, y hay que ver los observados. ¿Qué significa esto para ustedes? Y bueno, es parte también del resultado de haber hecho las cosas bien en la campaña. Yo creo que quiero reivindicar eso. La fuerza política trabajó bien. En San Javier ya habíamos votado muy bien en octubre. De hecho, fue la fuerza política, el Frente Amplio, mejor votada, bien digo. En Jun también. Y ese era uno de los grandes desafíos. Cuantitativamente poder trasladar los votos de octubre y noviembre para mayo, independientemente que reconociendo que son elecciones distintas. Y esto que pasó en Jun es un hecho histórico, porque desde que se inventó la ley de descentralización y participación ciudadana, nunca habíamos obtenido el municipio de Jun. Es la segunda ciudad. O sea, hay la gran mayoría del departamento hoy está gobernada, obviamente, por una intendencia, pero también un municipio, el mayor de los 3, por el Frente Amplio, por la compañera Cecilia Rodríguez. Y en San Javier se da esa particularidad que vos mencionás, son 7 votos. Lo único que en realidad son solamente 17 observados, y por lo tanto ahí también se dio un esquema de tercios, o sea, Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado, y bueno, entonces es bastante complejo descontar esa ventaja que parece muy exigua, pero son muy pocos los votos a escrutar a nivel de observados. Si vemos lo que sucede en otros departamentos del litoral, por ejemplo Salto y Paysandú, allí el Frente Amplio no logra la reelección en el caso de Salto y no consigue la alternancia en el caso de Paysandú, un departamento además en el que Nicolás Olivera reelige con un porcentaje mayor al que había obtenido en 2020. ¿Cómo ves el proceso en estos departamentos? Bueno, sí, a ver, hoy conversaba con los 2 candidatos de Paysandú, con Marito y con Guille. Bueno,
en realidad, sobre todo porque son también muy buena gente, habían hecho, digamos, una muy buena gestión, pero también es cierto que el actual intendente, el reelecto, por lo menos por las mediciones que nosotros teníamos también, entonces su base hizo, digamos, una buena gestión, o por lo menos así estaba considerado por la ciudadanía. Entonces su base digamos, electoral era muy buena, y bueno, lamentablemente no se pudo. Y después con Salto, bueno, habíamos trabajado muy bien en la época de Andrés Lima, sobre todo en la mirada de región litoral, más allá que supimos trabajar también con Soriano, que no era nuestro, y con Artigas, que no era nuestro, en aquello que ustedes recordarán, que era el Corredor de los Pájaros Pintados, una política nacional vinculada al desarrollo turístico. Y bueno, y ahora, igualmente yo ahora, obviamente, siendo el único del litoral del Frente Amplio, me tengo igual una fe bárbara para poder trabajar en sintonía para el desarrollo regional. Y en esto de la conversación que tenías con los candidatos que fueron por el Frente Amplio en Paysandú, ¿a qué conclusión llegaban sobre esto que te planteaba Lucas, de que en realidad el Frente Amplio, en realidad, el Partido Nacional termina ganando por más votos que en 2020, ¿no? Porque no es simplemente que no se pudo lograr la alternancia, sino que la distancia es mayor todavía que 5 años atrás. Sí, seguramente tenga que ver a lo que dije vinculado a la gestión y aspectos internos de la fuerza política en esos departamentos, que tendrá que ver, digamos, obviamente luego de un proceso. Yo no quise insistir demasiado porque imagínense que empatizo con cada uno de los candidatos que sean del partido que sean, porque esto implica una decisión de vida, y bueno, y a mí me toca hoy estar acá luego de un triunfo, pero estar luego de una derrota es bastante complejo, por todo lo que implica ser candidato y todo el despliegue y el sacrificio que uno hace, y el desgaste, ¿por qué no?, y la expectativa que genera. Si bien tenían mayores expectativas, hay un componente, obviamente, ahora en estas horas de alta desilusión, porque bueno, no se vio reflejado la campaña que se hizo en Paysandú y tampoco la campaña que se hizo en Salto. Ahora, como dirigente del interior, ¿qué lectura haces del triunfo de Besossi, por ejemplo, en Soriano, de Soravilla, que viene respaldado por Valentina Dos Santos en Artigas, de Albizu en Salto? Sí, es complejo. Es complejo, la verdad que en algunos aspectos casi inentendible. Mi señora, mi compañera, es de Bella Unión, y de alguna manera a veces vamos hasta allá y cuesta entender, ¿no? El municipio donde le va mejor igual al Frente Amplio. Bueno, sí, exactamente, es un bastión porque es un bastión donde hay una clase obrera que a mí me enamora, seguramente por eso me enamoré de mi mujer, porque tienen, digamos, una cosa muy linda los bellaunienses, con respecto a eso de laburar desde la caña, azúcar. Bueno, mi suegro era cañero, ahora está jubilado, y la verdad que esto que me preguntabas es bastante complejo analizar por esa fidelidad, ¿no?, que se le tiene al tema de los caudillos, al caudillismo, ¿no?, como la figura, digamos, unipersonal, potente del poder. Y yo ahí quiero de alguna manera, como permítanme hablar de que por suerte en Río Negro eso no pasó y no va a pasar. En nuestra parte, nosotros queremos construir un nuevo liderazgo que hable desde la confianza, que hable desde la cercanía, de propuestas, ¿por qué no desde la inspiración? Incluyendo a la gente, que hable de la honestidad y la transparencia. O sea, y la honestidad y la transparencia en algún aspecto te hace decir que te vas a equivocar y se lo tenés que decir a la gente, pero cuando te equivoques se lo tenés que comunicar también. Y habla de tener una sensibilidad distinta, o sea, entonces eso me parece que digamos que en Río Negro no pasó, y en estos departamentos que ustedes mencionaban, está como, para mí, como inmaduro la construcción de ese nuevo liderazgo, y está muy potente lo otro, ¿no? Esto que parece como que todo está bien a pesar de, y hay como una especie de fanatismo que me parece que es digno de análisis sociológico. No pasó en Río Negro tampoco con la FLUF. Bueno, sí, justamente. De hecho, en realidad, por suerte, en realidad ya no hay más caudillos, como te decía. La FLUF en realidad merece mi mayor respeto porque fue 3 veces electo intendente. Entonces hay 3 veces que la ciudadanía le dio su poder. Pero, digamos, el poder de ser intendente, o la responsabilidad, mejor dicho. Pero es cierto que, con mucho respeto dicho, esta fue su peor versión. Los últimos 5 años
su peor versión por lejos. Y quizás esto también termina explicando el resultado electoral. Porque bueno, si bien el Partido Nacional también perdió al gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, bueno, no se supo lograr esa continuidad y no había mucho para defender, al contrario, mucho defender en cuanto a gestión. Yo decía siempre en la campaña, si uno hace la pregunta a cualquier ciudadano del departamento, ¿con qué cosa positiva vos asociás a esta gestión que te haya beneficiado? Esa pregunta casi no tenía respuesta. Y la tenía después del segundo 30, o sea, de los 30 segundos o de los 40 segundos. O sea, había que pensar mucho. Entonces, indudablemente que hablaba de un resultado en la gestión que fue, digamos, malo, literalmente. O sea, eso es un poco la palabra. O sea, tuvo gente que se le fue, que le perdió la confianza, se le fue el secretario general de su momento, se le fue el director general, se le fue el director de tránsito, se le fue el director de Hacienda, nadie sabía quién era el director de desarrollo. O sea, de alguna manera en un departamento con alto desempleo. Entonces, indudablemente que, por eso hablaba de que el nuevo liderazgo pasa por otras cosas, no por lo unipersonal. Y en Río Negro se pensó así, y así se trabajó y la gente lo entendió. Guillermo Lebrato, intendente electo de Río Negro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, te deseamos la mejor de las gestiones. Bueno, dale, che, muchas gracias y creo que ustedes me hicieron una nota el 26 de febrero, que es el día de mi cumpleaños. Es verdad. Me trajeron suerte. Así que bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Dale, arriba. Nada que perder.